Buenas tardes, soy Sebastián Emanuel Alvarado Olivares. Mi matrícula es AL091444. Hoy voy a hacer mi proyecto integrador de Introducción al Derecho. En esta presentación se verá acerca de los temas jurídicos, desde qué son hasta sus obligaciones, como también algunos temas de contrato y testamento. Como primer capítulo se responderán algunas preguntas para saber más del tema y al final algunas conclusiones que nos deja este tema. Con las palabras que entiendes por Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior y afirmar su responsabilidad en frente a las similares del exterior. Los estados pasan, las naciones quedan, ya que hubo estado esclavista, feudal, etcétera. Es una misma nación. En un estado pueden variar naciones, pero no se concibe una nación que contenga varios estados. Testamento es lo que significa que es una acción voluntaria que es fuente de obligaciones, personalismo, lo que significa que solo puede ser otorgado de manera directa por el testador o sea que no podrá enviar apoderados ni representantes de ningún tipo. Revocable, lo que significa que el testador puede eliminarlo en el momento que quiera. Libre, lo que significa que las únicas limitaciones en cuanto a su contenido son las expresadas en la ley. Sirve para que una persona determine qué pasará con sus bienes y derechos, patrimonio, así como para que reconozca sus deberes jurídicos y señale cómo harán de cumplirse. Una sucesión es el proceso de transmisión de los bienes a la persona fallecida. Existen dos tipos de sucesiones. Sucesión intestamentaria es la regulada por la ley por la que la persona que falleció no es un testamentario. Esto podrá ir en contra de la voluntad del difunto. Sucesión testamentaria es la sucesión que reconoce los deseos de la persona fallecida porque los describe en un testamento. Constitución. Contiene los principios y objetivos de la nación. Establece como existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos y las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuido en 9 títulos. Garantías individuales. Son derechos fundamentales que gozamos los mexicanos en materia de libertad, soberanía, igualdad ante la ley ciudadana y propiedad, como son el artículo 1, artículo 2, artículo 3, artículo 4, artículo 5 y artículo 6. Soberanía es la autoridad más elevada en la cual reside el poder político y público de un pueblo y una nación o un estado sobre su territorio. Es también la independencia que tiene un estado para crear sus leyes y controlar sus recursos sin coerción de otros estados u actores externos. Obligaciones. Es una exigencia, un compromiso el cual una persona está sometida por alguna ley, causa y que la actuar de una manera predeterminada, ya sea emprendiendo una conducta o absteniéndose de ella. Este tipo de exigencia puede ser tipo moral, jurídica o de otra naturaleza. Es un acuerdo de voluntades donde una o varias personas pueden obligarse respecto de otra a dar alguna cosa o prestar un servicio. Dicho de otro modo, es un acuerdo voluntario que genera obligaciones. ¿En qué situaciones se puede extinguir una obligación jurídica? Pago y cumplimiento, pérdida de una cosa debida, donación de la deuda, confusión de los derechos de acreedor y deudor, subrogación de un derecho o una obligación de un contrato, sucesión, donación, compensación o novación. ¿En qué situaciones se evita con la firma de un contrato de compra-venta de un bien inmueble? Problemas estructurales no detectados previamente en la propiedad, problemas legales en la propiedad, por ejemplo, si no se puede obtener los permisos necesarios, incumplimiento de alguna parte de los términos de un contrato, recargos fiscales, fraudes. Menciona algunas situaciones en las que no se firma un contrato, pero que es importante que se aplique sin duplicado. Es cuando no se firma un contrato o un documento de la cual se puede tener un duplicado con la firma y o el sello de ambas partes con prisa. Si nos urgen a firmar algo que se puede dar como operación es urgente, pero en pocas ocasiones se intenta conseguir una firma rápida en el contexto de una venta o transacción por impulso. Dispersos existen dos, interna
la cual los beneficios que nos han venido, que nuevamente son prestados, no sé, son focalizados. La segunda es más infrecuente, quizá, pero se puede producir cuando la contraparte nos distrae creando algún tipo de situación de dispersión a nuestro alrededor, una charla trivial o mediante alguna afirmación destacando la importancia. Sin leer previo y sosegadamente, resultado obvio, pero es un caso más frecuente de lo que parece. De hecho, casi nunca se leen las condiciones de la contratación de los servicios en la nube. Posibilidad de consulta. Desde luego, esta opción le puede pasar a cualquiera que tenga que firmar, pero no nos cansaremos de insistir que es prudente, más rentable someter a una consulta de un abogado. No está claramente identificada la contraparte, parece difícil que suceda, pero está fácil cuando sea sutil y, por ejemplo, se use simplemente un signo distintivo para decir quién ha de responder como contraparte. Si la contraparte se opaca sobre una situación o está en quiebra, cuando ponemos objeción al texto de contrato y nos dan largas razones o razones inconscientes para no cambiarlo. Fíjate en qué consisten los contratos de uso y brinda dos ejemplos de cada uno. Son aquellos que no se transmiten la propiedad o dominio de bienes de derecho o cantidad de dinero. Solo se transmite el uso y usufructo de los bienes en forma temporal, obligándonos a los que se usarán y disfrutarán a devolver los mismos bienes prestados y no otros. Por lo que en estos contratos los bienes no son fungibles o sustituibles, pues el que los presta para uso y disfrute conserva la propiedad de los mismos. Ejemplos: la entrega de bienes a la beneficencia pública, préstamo de dinero, entrega de un auto recibiendo otro al igual de precio, aunque de diferente modelo, la adquisición de una casa a través de agencias inmobiliarias. Con conclusión de todo lo anterior visto, se puede decir que los temas jurídicos como sus obligaciones son muy valiosas, ya que con esto nos ayudan a realizar algunos documentos importantes para nuestras vidas y criterios. Esto me deja más en qué pensar por varios temas que se vienen aquí, son de suma importancia, abuelo, si quiero realizar algunos de ellos, como son el contrato y el testamento. Muchas gracias.